Nos comunicamos entonces con el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, para que nos ponga en autos y permita también a la ciudadanía entender de qué estamos hablando cuando hablamos de que el señor Rodríguez Montesa busca anular esta sentencia. Fiscal, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal, fiscal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Respecto al tema que nos ocupa, debo dejar claro lo siguiente. En un proceso penal de esta naturaleza, que se llevó a cabo además bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940, 41. La Sala Superior se constituye en la primera instancia. En consecuencia, aquella parte del proceso, sea el acusador, el fiscal o los acusados, que no estén de acuerdo con lo que resuelve la Sala, tiene la posibilidad de ir en recurso de unidad a la Corte Suprema, agotando así el principio constitucional de la doble instancia. Es decir, en el Código de 1940, el Código de Procedimientos Penales, la Corte Suprema era la segunda instancia, era una Corte de instancia. En el nuevo Código Procesal Penal, la Corte Suprema ya no es Corte de instancia, sino Corte Casatoria. En ese contexto, obviamente, los sentenciados, es decir, señor Ceballos y otros, al no estar de acuerdo con la sentencia condenatoria 27 años, lo que han hecho es hacer uso de su derecho constitucional de impugnar, y en estos momentos sube a la Corte Suprema. Sí. La Corte Suprema, antes de pronunciarse, lo que hace es remitir el expediente a la Fiscalía Suprema para que emita su dictamen, es decir, su opinión. Y es en ese contexto en que nos encontramos en este momento, donde ya la Fiscalía Suprema ha emitido la opinión que nos aboca en este momento, en esta entrevista, y supongo que a estas alturas ya debió haber remitido este documento con el expediente a la Corte Suprema para que ellos, después de que lleven a cabo una audiencia que se conoce como vista de causa, tomen la decisión. ¿Qué puede hacer la Corte Suprema? La Corte Suprema está facultada para ratificar la sentencia, puede declarar nula si es que sigue la opinión del Fiscalía Suprema, o puede incluso hasta absolverlos. Correcto. El fiscal a cargo lo que está haciendo es señalar que hay una aplicación incorrecta de las leyes. Vamos por allí. ¿Podría explicarnos cómo, así en términos simples, siempre, fiscal, para poder entenderlo todos? Por supuesto que sí. A ver, lo que ocurre es que en el tema de la acusación que nosotros efectuamos contra este clan familiar, los delitos se cometen pues durante muchos años, y durante esos tiempos se cambian las normas penales, ¿no es cierto? Había muchas modificaciones. Los delitos que se le imputan datan de la década del 90, hasta el 2007, 2011 incluso, ¿ok? En ese interín se modificaron las leyes penales. Lo que ocurre es que la defensa sostiene, y ha sido recogido además por el fiscal supremo, que al señor Ceballos y a otros miembros no se les puede imputar el autolavado, porque ese delito recién entra en vigencia el año 2007 a través del decreto legislativo 826, cosa que no es verdad, ¿ok? Ahí hay una mala interpretación de la defensa y obviamente también del fiscal supremo. El Código Penal es del año 1991. En su artículo 296b establece claramente que aquel, cuando dice esa palabrita, aquel significa cualquier persona, sí, que transfiere, custodia, convierte bienes producto del narcotráfico, estaría inmerso, pues, sería sancionado, obviamente, con las penas correspondientes. Es decir, el tipo penal no exime que aquella persona que cometió el delito de narcotráfico no pueda lavar su dinero. Y eso es lo que la defensa dice, ¿no? Si Ceballos es la persona que generó el dinero ilícito, a su vez tampoco puede ser el lavador, porque el delito de lavado de activos es autónomo y lo tiene que cometer otra persona, no el que cometió el delito previo. Es una discusión dogmática y doctrinaria, sí, de mucho tiempo. El fiscal supremo ha asumido esta posición erradamente, en mi parecer, y la Corte Suprema y la Corte Superior también así lo está diciendo. O sea, si lo ponemos mucho más en sencillo, ¿existía el delito por el que se le ha condenado en todo caso, claro, taxativamente en el Código Penal? Un ejemplo.
Si yo fuese narcotraficante y en un pase vendo droga y me gano $100,000, ¿ok? Hasta ahí cometí el delito de narcotráfico, Sí. ¿ok? Si después con esos $100,000 yo me compro un carro y un departamento, a partir del momento en que estoy convirtiendo esos $100,000 en otros bienes, estoy cometiendo el delito de lavado de activos, ¿ok? Esas conductas estaban plenamente establecidas en el Código Penal del 91, en el artículo 296b. Eso lo establece claramente el Código. Ahora pretender que eso no es así, eso es un error tanto de la defensa y lamentablemente también tanto de la Suprema, de la Fiscalía Suprema, ¿no? De la Fiscalía. Fiscal, ¿es el primer caso que nos lleva a este debate entre lo que finalmente era el Código Procesal y finalmente esta nueva ley del delito de lavado de activos como delito autónomo? ¿Es el primer caso que se da este debate? No. Incluso, fíjense usted, la Corte Suprema ha emitido el año 2010 el acuerdo plenario número 3, en el cual en su fundamento 14 establece claramente, expresamente, que nuestra legislación nacional admite el autolavado. Es más, la resolución del fiscal supremo, que es materia de comentario, recoge esa posición de la Corte Suprema. Lo que dice al final es que él no está de acuerdo con ello. Se aparta. Obviamente su opinión, respetable. El pero fiscal que no Rodríguez Montesa, es decir, lo menciona justamente esta jurisprudencia, no este precedente, pero sin embargo dice, no me gusta eso que definió, por lo tanto mi opinión va por otro lado. Así es, en claridad, en puridad, sí, en términos jurídicos, pero en claridad eso es. A mí no me gusta lo que dice la Suprema, no comparto esa posición y en consecuencia para nosotros no existe el autolavado, las normas no son aplicables. Ok, pero si existe el precedente en la Suprema, al fiscal Rodríguez Montesa le puede parecer lo que quiere, pero la Corte Suprema sí de alguna manera, digamos, se ve compelida por ese precedente, ¿o me equivoco? Claro. Lo que ocurre es que ya la Suprema sentó posición, por eso que yo estoy tranquilo, porque la Suprema no puede estar contra la Suprema. Es decir, si la Sala Suprema admitiera la posición del doctor Rodríguez Montesa, contradeciría sus propios antecedentes y precedentes jurisprudenciales. Pues eso sería pues el acabose en este país, que la Corte Suprema esté contra la Corte Suprema. Cosa creo que no va a pasar. Ahora, usted decía, fiscal, también que si finalmente se diera el caso de llevar a nuevo juicio o finalmente absolver, sería casi imposible, digamos, hay testigos que han fallecido, testimonios que seguramente ya no se podrán dar, no, ese tema, y independientemente de esta sentencia, ¿cuáles son los otros casos en los cuales ha sido sentenciado Fernando Ceballos? Entiendo que no es el único, es decir, aquí estamos hablando de lavado de activos y me imagino, no recuerdo el caso, pero sí me acuerdo que a inicio del año 2000, este era un caso que estaba en todos los medios de comunicación, haya sido que con dinero del narcotráfico lo lavó a través de su compañía Aerocontinente, por la cual su hermana también fue detenida y finalmente sentenciada, si mal no recuerdo, el año pasado. Así es, justamente nosotros acusamos a Ceballos por lavado de activos porque él ya tenía una sentencia de 20 años por tema de narcotráfico. Es decir, el delito precedente ya estaba plenamente probado, porque incluso esa sentencia fue confirmada por la Corte Suprema. O sea, no hay discusión del delito precedente. Es más, la defensa, al argumentar que no puede ser sentenciado como autolavado, admite definitivamente que él había cometido actos de narcotráfico. Lo que no admite es que también se le acuse por haber lavado su propio dinero proveniente de actos ilícitos, porque según ellos esa conducta no estaba tipificada, y esto es totalmente errático. Correcto. O sea, así lo absolviese en este caso, que usted me dice no se va a dar, por eso su tranquilidad, porque no se puede contradecir la Suprema contra la Suprema, no saldría en libertad el señor Ceballos. ¿En qué tiempo va cumpliendo la condena de los 20 años por narcotráfico? Creo que el 2030 termina su condena de narcotráfico, creo que el 2000 lo sentenciaron. 2005 me parece que era. Lupe Ceballos ya fue detenida, me acuerdo que escapó el día que se leía la sentencia, fiscal. Lo que ocurre es que ella asistió a la lectura de sentencia y pidió permiso para ir al baño y hasta ahorita no la encontramos. Pero es increíble, doctor. Me va a disculpar. ¿De quién fue esa responsabilidad? Yo creo que ahí
debió tener un poco más cuidado la sala. Si yo ya voy a dictar una sentencia condenatoria, pues pongo todo el resguardo para que no se me vaya, ¿no? Claro. Pero bueno, increíble, me voy al baño. Lo que no dijo es que se iba al baño en alguna casa perdida en el mundo. Increíble, la verdad, doctor. Pero bueno, celebro también su humor para llevar a cabo este trabajo que tantos años les toma tanto esfuerzo y que finalmente se pierde por una distracción por ser benévolos. Sí, lo que ocurre es que hay que tener en cuenta además que la opinión del fiscal supremo en estos casos no es vinculante para la Corte Suprema. Eso es importante también que se deje claro. Correcto. Es para... Una última, si me permite, Fátima. Sí. Usted en una entrevista al Diario del Comercio decía, yo creo que eso está totalmente equivocado porque nosotros hemos presentado todas las pruebas, fueron debatidas correctamente. Y usted dice acá, la sentencia fue perfectamente motivada. Él, por Rodríguez Montesa, tiene otra opinión. Una opinión respetable, pero que nosotros no compartimos. Aquí mi pregunta, ¿es en verdad una opinión respetable? Se lo digo porque también muchos medios de comunicación, como a veces se suele hacer, van, digamos, de una manera ad hominem. El señor Rodríguez Montesa, sospechoso de ser de los cuellos blancos, por lo tanto, esta sentencia o opinión que va a la Suprema va en esa línea. Es un cuello blanco, es un corrupto, por eso esta opinión. Por eso le hacía la pregunta, ¿es respetable en términos jurídicos? Mire, yo creo que todas las opiniones son respetables, independientemente que la compartamos o no. Yo no la comparto definitivamente porque creo que anoche recién he tenido en mis manos el dictamen, me lo han pasado por el correo, le he leído detenidamente y creo que definitivamente los fundamentos están totalmente equivocados. Él habla, por ejemplo, de que no se han valorado las pruebas y eso no es verdad porque nosotros hemos debatido en el juicio oral todos los elementos probatorios. Él habla, por ejemplo, de que se ha aplicado mal la teoría dinámica de la prueba y eso es totalmente errático porque él sostiene que serían inconstitucional que los acusados prueben su inocencia cuando es el fiscal el que tiene que probar. Nosotros lo hemos probado. ¿En qué consiste la prueba? Nosotros hemos probado plenamente, certeramente en el juicio de que la mayoría de los procesados no tenían dinero para comprar Aerocontinente. Y esa era la prueba fundamental, o sea, fue una venta ficticia. ¿Ok? Y eso es lavado. Entonces, a ellos les correspondería demostrar que tenían plata para comprar. Nosotros, nuestra función termina en demostrarles que no tenían el dinero. Y en eso se trata la teoría dinámica de la prueba. Ellos no lograron hacer. Y creo que también ha interpretado mal lo que es la teoría dinámica de la prueba en esta resolución. Correcto, doctor. Ok, los acuerdos plenarios no son vinculantes. Por aquí me corrigen, doctor Chávez Cotrina. Sí, no es vinculante el acuerdo plenario, pero es un precedente porque lo ha dictado la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema lo ha dictaminado, entonces obviamente... Ok, pero digamos, no es vinculante en el sentido de que, claro, pueden ir en contra, pero van a tener que argumentarlo bien. Y ahí se siente un nuevo precedente. Sí, definitivamente, si la Corte Suprema se quiere apartar, tendría que tumbarse toda la sentencia que ha dado en los últimos 10 años. Y eso no creo que sea posible. Correcto. Ahora, después del 13, que es el día de la audiencia, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la resolución final respecto a este pedido? No, la norma no establece un plazo para la Suprema en esa instancia. Puede ser 15 días, un mes, 2 meses, no lo sabemos. ¿Audiencia pública también en ese sentido? Sí, es audiencia pública, Sí. es audiencia pública. Sí. Muy bien, bueno. Correcto. Fiscal, muchas gracias. No, sí, la última, ¿no? Este tema digamos, de los contagios en el Ministerio Público, doctor Chávez Cotrina. Por favor. Mire, lamentablemente creo que ese es un tema que estamos sufriendo todas las instituciones públicas. En el edificio donde nosotros laboramos, que en Carabaya también tenemos contagiados. Mi chofer incluso está en cuarentena porque tiene los síntomas, así que estamos complicados en eso. Yo le pido pues a que esté fumigando constantemente los edificios, ¿no? Es imposible trabajar como estamos trabajando, así como estamos trabajando. ¿Usted ha presentado síntomas también, doctor? Por el momento no todavía. Muy bien, bueno, enhorabuena, que todo marche mejor. Así es. Muchas gracias. Hay que fumigar al Ministerio Público y hay que fumigar, obviamente, también el Perú de las organizaciones criminales. Claro que sí. Doctor Jorge Chávez, muchas gracias por la comunicación.